Bien, pues comenzamos una nueva serie por lo que queda de este mes, y la serie va a tratar sobre el Dios de la esperanza. Nuestra iglesia se llama Community of Hope. Vamos a hablar un poquito sobre de dónde sale ese nombre, cuál es la relevancia, el significado de la esperanza para nosotros. La serie pasada hablamos como sobre el futuro, sobre ser una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y eso fue el tema de la serie pasada, pero hoy vamos a mirar hacia nuestras raíces, a ver de dónde venimos y por qué la esperanza es tan relevante para nosotros. En las próximas 4 semanas nos vamos a concentrar en un verso de la Biblia, Romanos 15:13, y vamos a desmenuzar ese versículo. Y es un versículo que debemos de memorizar, porque trata sobre el Dios de la esperanza. No sé cuántos de ustedes habrán notado al entrar a nuestro santuario, a nuestro terreno, en la fuente hay un versículo que está escrito en la fuente. ¿Lo han visto? Ese versículo es Romanos 15:13, que vamos a leer más adelante. Es el verso tema, el verso donde nos vamos a concentrar en esta semana. Cuando hablamos, y han habido muchas cosas nuevas aquí en nuestra iglesia, la remodelación del santuario, qué lindo está, ¿verdad? Muy cómodo, muy bonito, y tenemos un icono nuevo y un logo nuevo para nuestra iglesia. La semana pasada hubo bautismo de playa y han ocurrido muchas cosas nuevas. Pero cuando hablamos de icono y del logo, el anterior por favor, el logo es cuando tú tienes el icono con la palabra Community of Hope. Ese es el nuevo logo de nosotros, y le damos gracias a nuestro equipo de comunicaciones por el trabajo extraordinario que hicieron para crear esto. Y después tenemos el icono que les voy a decir cuál es la relevancia del icono, el próximo, que es este símbolo aquí. Cuando se habla de icono, el pastor Trevor se graduó de Escuela de Comunicaciones y él nos dice que le enseñan en comunicaciones, para tú saber que un icono sea efectivo, tiene que pasar la prueba de la luna. La prueba de la luna. ¿Qué quiere decir eso? Si tú reflejas en la luna, una luna llena, ese icono y reconoce lo que es, eso fue efectivo. Si yo le mostrara, por ejemplo, las gemas de McDonald's, ustedes van a reconocer que eso es McDonald's. Si le muestro la manzana de Apple, ustedes van a reconocer que eso es Apple. Si le muestro el icono de Tesla o de Ford o de Chevrolet, ustedes van a reconocer que esos son esas marcas. Si les muestro el icono de Starbucks, van a reconocer eso, de que eso le pertenece a Starbucks. Y el icono de Superman, van a reconocer eso. Y el de Batman, que no lo presentan en la luna, pero cuando quienes son los fanáticos de Batman, que cuando tiran el foco que necesitan la ayuda de Batman, tú ves el murciélago de Batman ahí. Para crear este icono fue un poco más difícil, porque lo que queríamos recoger aquí era la palabra esperanza. ¿Cómo podemos crear, qué icono pudiéramos crear para demostrar la esperanza? Y esto fue lo que nuestro equipo de comunicaciones hizo. Primero vemos un sol saliente. Eso del amanecer. Nosotros tenemos la dicha de vivir en la costa este de Florida, que vemos el amanecer del sol saliendo del océano. Los que viven por allá por Tampa y el área oeste, lo que van a ver el atardecer en el océano. Aquellos que viven en islas pequeñas, yo me crié en una isla pequeña, yo podía ver tanto el amanecer como el atardecer en el océano. Así que este es el sol saliente, símbolo de esperanza. Y ustedes pueden ver una ventana también, esto como si lo estuvieran viendo desde su casa, la comodidad de su hogar. Pero no solo una ventana, ven una cruz. La cruz es el centro, es nuestro enfoque y lo que nos enfoca hacia el futuro, la cruz de Cristo. Y el mar o río abajo simboliza los ríos de agua viva, el Espíritu Santo, que como vamos a ver en el versículo, nace
surge, se hace posible la esperanza a través de la obra del Espíritu Santo. Así que ya saben de qué se trata nuestro icono, ¿verdad? Pero la palabra, el nombre es Community of Hope. ¿De dónde salió Community of Hope? El pastor Dale hace en los 90, él estaba en seminario, él fue a un retiro, una iglesia grandísima en Corea del Sur, una montaña que se llama la Montaña de la Oración. Y fue con un montón de pastores, dice que la iglesia era enorme. Las iglesias en Corea tiene las iglesias evangélicas más grandes en el mundo, más grandes que las mega iglesias de Texas o de California. Aquello es enorme allí. Y él fue con un grupo de pastores a aprender de esas iglesias, de sus estrategias de evangelismo y cómo surge el crecimiento. Y mientras estuvo allí, en ese centro de retiro, se llama Montaña de Oración, él dedicó una noche y todos ellos a orar. Y la oración de él fue al Señor: Señor, dame la oportunidad de levantar una iglesia dentro de la denominación que en aquel entonces éramos miembros de la iglesia metodista, dentro de la iglesia metodista, y tuvo como hasta las 3 de la mañana con esa oración. Él sintió que el Señor le habló a su corazón. Y el Señor le dijo a él: si tú me eres fiel, voy a levantar una comunidad de esperanza. Community of Hope. Y de ahí nace el nombre de nuestra iglesia, Community of Hope, de la experiencia que tuvo el pastor Dale allá en Corea del Sur. Y el verso tema que vamos a tocar, el Señor se lo dio también como el verso tema de nuestra iglesia. Y estamos en Romanos capítulo 15, verso 13. Y yo les voy a pedir, por favor, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios, como acostumbramos a hacer. Estamos en Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Y este pasaje está para el final del libro de Romanos. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, y ya para el final de todas las epístolas vienen las bendiciones finales y vienen las salutaciones. Así que esto es una bendición, como si fuera una bendición que Pablo le está dando a los romanos. Romanos 15, 13, así dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Rebosen por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el logo el icono de la iglesia? Que tiene el río de agua viva debajo del sol saliente. Repito, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en nuestros medios, que tú nos hables de manera especial, que tú abras nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender a confiar, a descansar, a poner en ti todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de la esperanza, tú eres nuestro Salvador y nuestro Creador. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. El Dios de la esperanza, como dije, vamos a coger este versículo y lo vamos a desmenuzar. Hoy vamos a hablar exclusivamente de esa primera parte del versículo, Dios de la esperanza. Ese es el título del mensaje de hoy, Dios de la esperanza. Pero, ¿cómo definimos esperanza? Si miramos el diccionario de la Real Academia Española, esta es la definición de esperanza: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Esa definición, aunque pudiéramos identificarnos con esa definición no reúne lo que es la definición teológica o cristiana de lo que es esperanza, porque esta definición está condicionado a que lo que se desea, lo que se busca sea alcanzable. Pero nosotros,
La esperanza nuestra no depende de que si nuestra petición de oración, si aquello que estamos anhelando sea alcanzable o no, sino nuestra esperanza está en el conocimiento y en el entender de que Dios es bueno. Dios es benévolo. Dios quiere lo mejor para nosotros, independientemente de que si el resultado va a ser bueno o no. Sinónimos de la confianza, según la Real Academia Española, ellos presentan esto como sinónimo. Para mí son como los frutos. Puede tener confianza, ilusión, optimismo, promesa, fe, expectativa y perspectiva. La perspectiva es importante porque a veces condicionamos o pensamos que la esperanza depende de si nuestra petición de oración se dé o no se dé. Y tenemos que poner eso en perspectiva. Lo contrario a esto, lo antónimo es la desesperanza, el desespero, la desconfianza, el temor y la desesperación. Y vamos a hablar un poquito más de todo esto, pero necesitamos enfatizar de que la esperanza nuestra no está sujeto a un resultado. No está sujeto a si las cosas van a salir bien o no van a salir bien, porque nuestra esperanza descansa en el reconocer que Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Me encanta la definición de Rick Warren cuando habla de la esperanza. Él dice, es la anticipación de la bondad de Dios en mi vida. Es anticipar de lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Esa es la esperanza nuestra como cristianos, la anticipación de la bondad de Dios. Y tanto el versículo que acabamos de leer, el Dios de la esperanza, como la definición del pastor Warren, lo que habla es del carácter y la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Me encanta cómo lo pone Jeremías. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Y vamos a leer esto. Yo lo voy a invitar a que lo leamos juntos. Pero donde dice ustedes van a cambiar ustedes y van a decir su nombre. Por ejemplo, yo voy a leer porque yo conozco los planes que tengo para Mitchell. Ustedes van a decir el nombre suyo. Afirma el Señor. ¿Estamos listos? Ok, todos juntos. Porque yo conozco los planes que tengo para Mitchell. Ustedes dicen sus nombres. Afirma el Señor. Seguimos. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vamos a repetir eso, pero no los escuché. Vamos a hacerlo más duro, con ánimo, como que es para el Señor. Volvemos, ¿ok? Porque yo conozco los planes que tengo para Mitchell, para el nombre de ustedes, digan sus nombres. Dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos esperanza en el Señor, tenemos confianza. Se nos va el temor, nos liberamos del temor. Porque tenemos esperanza y estamos confiando en la bondad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puede ser que nosotros estemos pasando por situaciones bien difíciles. Yo he pasado por situaciones bien difíciles últimamente, la iglesia lo sabe, ¿verdad? Perdí a mi madre no hace mucho. Recuerdo cuando voy al hospital, tenía una condición del corazón, tenía una arritmia, lo que se llama fibrilación atrial, que ese corazón iba a las millas, estaba como en 160 los latidos. Y la presión estaba en la sistólica, que es la de arriba, estaba en 60. Se estaba en la situación en que el doctor decía, no podemos dar nada para bajar el ritmo cardíaco, porque eso va a tumbar el corazón más la presión. Y si la presión baja de 60, se va a ir en paro cardíaco.
No podemos dar nada para subirle la presión, porque eso va a acelerar el corazón más todavía. ¿Entienden la situación? En otras palabras, no se puede hacer nada. Y el médico dijo, esto pudiera ser el principio del fin. ¿Okay? ¿Cuántos se han encontrado en situaciones así? Quizás no de vida o muerte, pero otras situaciones que son desesperantes, donde uno pierde la esperanza, donde uno pierde la confianza en el Señor. Pero ¿saben qué? Me sobrevino en ese momento una paz tan y tan y tan y tan profunda, que eso solo viene de parte de Dios. Y mi esperanza no descansaba en que el Señor iba a salvar y sanar a mi madre. Mi esperanza estaba basada en que Dios es bueno. Sea que ella se levantara de ahí o no se levantara, Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros nos olvidamos de la bondad de Dios. Nosotros nos olvidamos de que Dios es bueno. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Y se nos olvida. Por eso Moisés le advirtió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. No se olviden de las cosas grandes que Dios hizo con ustedes. Cómo los sacó con brazos fuertes de Egipto. Y abrió el mar rojo delante de ustedes. Y les dio maná del cielo. Y las grandes cosas que Dios hizo con ustedes. No se olviden de eso. Salomón en los Proverbios recuerda eso una y otra vez dentro de los Proverbios. No se olviden de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Porque ¿cuál es el peligro que corremos cuando nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas? Hay una consecuencia del olvido y de la desesperanza. En primer lugar, empezamos a atribuirnos a nosotros el mérito. Empiezo a atribuirme el mérito de lo que Dios ha hecho en mi vida. No le damos la gloria a Dios. Nos olvidamos de Dios, tomamos las cosas en nuestras manos. La Biblia está llena de historias de personas que tomaron sus asuntos en sus manos y terminaron en fracaso, ¿verdad? Terminaron con dolores de cabeza tremendas. Por desviarse y no esperar en Dios y no poner su confianza en Dios. Y esto es triste. Yo conozco una persona que es un pastor y le ha servido al Señor por muchísimos años, pero siempre tiene un argumento, ya sea científico o racional, sobre todas las cosas que sucedan. Nosotros podemos decir, yo doy gracias a Dios porque esto ocurrió. No, eso no fue por Dios, eso fue la genética, eso fue otra cosa. Siempre encontraba, en vez de darle gracias a Dios, y esto es del corazón de un pastor. Interesantemente, los médicos, y yo trabajé en el hospital de veteranos, decían, ¿qué cosa? Cuando la persona, sanamos a la persona dice, gracias a Dios que me sanó. Pero si no lo salvamos y no lo sanamos, qué malo es ese doctor, ¿verdad? Qué malo es el doctor. Pero sin embargo, esta persona que es cristiano, pues pensaba distinto, y es una cosa triste. Dejamos de atribuirle el mérito de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso es una muestra de ingratitud, de una ingratitud orgulloso. Cuando tomamos las cosas por nuestras manos y no le damos el crédito al Señor. Y la invitación para nosotros es practicar la gratitud, tener corazones agradecidos y buscar poner en las manos de Dios el que Él tome rienda de nuestro asunto. Y cuando nos olvidamos de Dios y nos atribuimos los éxitos de la vida, dejamos de orar. Dejamos de orar al Señor, de pedirle al Señor por ayuda. Todos hemos sido adolescentes aquí, la mayoría. Digo, hay muchos niños que todavía no han llegado ahí. Pero yo recuerdo, y sé que ustedes han pasado por eso también. Cuando yo era adolescente, estaba en mis teens, yo pensaba que yo lo sabía todo. Que yo tenía la contestación a todas las preguntas. Que mis padres no sabían lo que era lo mejor para mí, que yo era el que sabía que era lo mejor para mi vida. ¿Le ha pasado a ustedes?
Me ha pasado. Yo vi un bumper sticker que decía, cuando tuve la edad de reconocer que mi padre estaba en lo correcto, tengo un hijo que piensa que yo estoy equivocado. ¿Le suena familiar? Tengo un hijo que piensa que yo estoy equivocado. Y en esas edades pues no le queremos pedir ayuda al Señor, pero a medida que vamos creciendo y nos exponemos a los golpes de la vida, nos damos cuenta de que necesitamos la ayuda del Señor. El teaching team, el grupo de pastores, nos reunimos todos los martes para preparar estos sermones y las series. Esto no es algo que sacamos de la manga. Esto lleva mucha oración y en ocasiones ayuno, donde estamos pidiendo dirección del Señor. Y ha ocurrido que estamos allí con un pasaje bíblico y nos miramos unos a otros y nos decimos, no sabemos cómo desarrollar esto, cómo vamos a desarrollar este mensaje. Y el pastor de él ha dicho, vamos a parar aquí y vamos a orar al Señor. Y paramos y tomamos un momento de oración para que el Señor nos ilumine y nos dé revelación y nos ayude. Así que el chiste que interno que nosotros tenemos es help, 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 help. Que le pedimos ayuda al Señor para que nos ayude. Y la invitación es a ser específico en nuestras oraciones. El otro peligro que podemos correr es que dejamos de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Dejamos de confiar en el Señor. Porque a veces se tarda mucho la ayuda del Señor o nos ponemos ansiosos, comenzamos a dudar de las intenciones de Dios en nuestra vida, de cuáles son los planes de Dios, o si Dios nos está escuchando en nuestras oraciones. Y perdemos esa confianza en el Señor. Y la invitación es para creer que Él está contigo y que usará tu situación para el bien. Bien lo dijo Pablo en Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, y hay una condición, ¿de quién? De quienes lo aman, de quienes aman al Señor. Hay una versión que dice el Señor, que todas las cosas trabajan juntos para el bien de los que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a sus propósitos. Así que ya sea lo bueno o lo malo, todo trabaja para bien. Nuestra esperanza no descansa sobre el resultado bueno. Nuestra esperanza descansa en que Dios es bueno y todo lo que vaya a pasar en nuestras vidas tiene un propósito conforme a los planes de Dios y es para nuestro bien. Y por último, nos volvemos pesimistas sobre el futuro. Nos volvemos pesimistas sobre el futuro. Perdemos la esperanza y el futuro como que no tiene sentido y no tiene propósito en nuestras vidas. Por eso tenemos que rechazar el pesimismo, poner nuestra confianza en Dios y mirar el futuro con alegría, libre de las presuposiciones, libre del pensar y del sentir de que mi esperanza descansa en que surja este resultado bueno o malo. El salmista se encontraba en esta situación como de pesimismo y dice en el 42:5, el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, ten esperanza en Dios. No deje que la ansiedad te sobrecoja. Espera en el Señor, porque Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Así que cuando tenemos esperanza en el Señor, podemos descansar en Él, podemos tener paz. La semana que viene vamos a hablar sobre el gozo y la paz que sentimos como resultado de esa esperanza. Va a ser un mensaje bien poderoso. Les invito a que vengan y inviten a sus familiares y amistades para que aprendan, vean cuán poderoso es tener esa esperanza en el Señor.
Pablo dijo al final del capítulo 13 de 1 Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor es el amor, pero la esperanza está ahí junto con la fe. Así que tenemos que recordar, habíamos dicho que el peligro grande es que nosotros nos olvidamos de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que recordar de quién es Dios. El verso que leímos dice que Él es el Dios de la esperanza. Él es el Dios, ese es su atributo, uno de sus atributos, de su carácter, su naturaleza. Él es Dios de la esperanza. Tenemos que recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no olvidar las cosas grandes que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque yo estoy seguro que no hay nadie aquí que haya conocido al Señor que no pueda decir de que el Dios ha hecho cosas grandes en su vida. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, y si tú piensas que Dios no ha hecho nada en tu vida, abre tu corazón y búscale y pídele al Espíritu Santo que te revele dónde que Dios ha obrado en tu vida. Y creer, tenemos que recordar lo que Dios nos ha prometido. Recordar quién es Dios, recordar lo que Él hizo en el pasado y recordar las promesas que Él tiene para nosotros en el futuro. Y ese es el Dios de la esperanza. Así que vamos a orar para cerrar este sermón. Y vamos a abrir nuestros corazones a la esperanza de Dios. Si tú te sientes desesperanzado, si tú te sientes que no hay luz al final de tu túnel, si tú sientes que no hay esperanza en tu vida, que tu situación no tiene remedio, que tu caso es un caso perdido, esas son mentiras del enemigo. Porque nosotros servimos a un Dios que es el Dios de la esperanza. Nosotros servimos en una iglesia que el Señor bendijo con el nombre de Comunidad de Esperanza. Estamos en una comunidad que está cimentado en la esperanza de Dios, la esperanza que Dios da y ofrece a nuestras vidas. Así que abramos nuestros corazones a la esperanza del Señor. Señor, bendice a tu iglesia. Permite que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y si hay alguien aquí que se siente desesperanzado, que siente que no tiene futuro, que se siente que no llega a la primera base, que siente que no tiene la capacidad, ni el conocimiento, ni el entendimiento, ni el discernimiento, ni las fuerzas, ni la motivación de echar hacia adelante, de que su futuro no luzca, Señor, como que hay un sol saliente en su futuro. Te pido que tú lo visites, que tú toques su corazón y que tú hagas transformación de vida en la vida de estas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de la esperanza y Él es nuestro amigo fiel. Descansemos en ese conocimiento de que tenemos esperanza en Él y quiere lo mejor para nosotros y tiene propósitos en nuestras vidas. Vamos a despedirnos a nuestros hogares. Aquellas personas que nos están visitando por primera vez, los invito a que pasen al mostrador para intercambiar información. Queremos mantenernos en comunicación con ustedes y quisiéramos que aprendieran más de nosotros también. Así que los invito al mostrador. Si alguien tiene necesidad de oración por lo que hablamos hoy, los invito a que pasen al frente también. Tenemos unos hermanos que están dispuestos a orar por ustedes. Así que vamos a despedirnos a nuestros hogares. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu bendición, por tu palabra, por la adoración. Gracias porque tu Espíritu se mueve en nuestros medios, Señor. Gracias por las personas que nos están visitando, Padre Santo. Permita que ellos puedan sentirse amados por ti, amados por nuestra iglesia. Padre, despídenos a nuestros hogares ahora, Padre, con la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección de su Santo Espíritu, ahora y por siempre. Amén. Que el Señor los bendiga
Salúdense al salir.